Mm, no veo nada yo por ahora. Sí, Sí. me No, di la profe. grabación. Sí, aparece un Sí. botoncito Sí, ahí arriba aparece un la cartel. izquierda. Sí, dice la grabación se inició, sí. Sí, sí. Bueno, buenísimo. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a esta primera y accidentada, bueno, segunda ya, pero con carácter de primera clase de Comunicación 1, que vamos a compartir durante este cuatrimestre los días martes con la profesora Laura Vázquez. Mi nombre es Mario Figueroa y vamos a estar acompañándolos y acompañándolas en esta materia que forma parte del plan nuevo de la licenciatura en diseño visual y que, como les decíamos en la clase que dejamos grabadas, hace un recorrido por las relaciones y los vínculos entre comunicación visual, imagen y algunos conceptos que nos van a resultar bastante familiares durante todo el cuatrimestre, digamos, ¿no? Algo de esto hablamos la clase pasada. Pero entonces, retomando el lugar en el que habíamos dejado la propuesta con quienes nos pudimos conectar el martes pasado, se trata un poco de hacer un primer acercamiento al texto de María Laura Caso, que es justamente el lenguaje visual. Entonces, la propuesta, lo que les voy a pedir, porque somos un montón, es que silencien los micrófonos, ¿sí? Porque si no a mí me hace eco y me distrae bastante, ¿sí? Cualquier cosa voy a tratar de estar atento a la manito, me ponen la mano ahí y voy a tratar de darles lectura. O en todo caso, Laura, que es la otra profesora, me interrumpe, abre el micrófono y demás, pero evitemos la superposición de voces porque somos un montón, ¿sí? Nos levantan la mano y los vamos a buscar ahí al chat y les abrimos el micrófono. Bueno, entonces, el primer texto que tenemos ahí para trabajar es el de María Laura Caso, que un poco lo que nos propone o nos plantea como primer desafío es hablar de este concepto central que es el del lenguaje visual, ¿no? En principio, ese concepto o esa idea va a funcionar como organizador conceptual de todo este primer bloque, donde lo que hacemos de alguna manera es acercarnos, aproximarnos a esa idea de cómo nos trasladamos del campo de la comunicación específicamente al campo de la comunicación visual, ¿no? Lo que les proponemos como lectura es el prólogo y el capítulo 1 de ese libro, ¿no? Del libro de la imagen. Desde el chat siempre, ¿no? Díganme si desde el chat lo pudieron encontrar, se pudieron amigar con eso, yo los voy a buscar al chat. ¿Pudieron encontrar y hacer la lectura del texto? No sé si el chat funciona, profe, para... A ver. Sí, yo lo estoy leyendo, sí, funciona. Bien. Esperen acá, que tengo alguien para aceptar. Cristian Dix, admitiendo. Bueno, entonces decíamos, acerca de esa primera lectura, ¿no? Lo que plantea María Laura Caso entre el prólogo y el capítulo 1 es un poco una historización, ¿no? Entonces ella dice cómo entre el siglo XX, que corresponde a todo lo transcurrido durante el 1900, y el siglo XXI, de algún modo asistimos a una profunda transformación en las formas de entender, de enseñar y de aprender. No por nada se llaman a estos siglos los siglos vinculados con la explosión del conocimiento, digamos, ¿no? Hay una transformación súper revolucionaria en términos de la forma en la que aprendemos, la forma en la que enseñamos, la forma en la que nos comunicamos. En gran parte eso ha tenido mucho que ver con la aparición de nuevas tecnologías, muy vinculado a lo digital, ¿no? A la explosión que significó en algún momento la aparición de Internet. Entonces, ya de por sí, dice María Laura Caso, eso supone un cambio en las formas de comunicación absolutamente abismal, ¿no? Y ella lo que dice es que en este tiempo actual hay que pensar en estos principios o en estas formas de comunicación de la manera más amplia posible. Es decir, hay que contemplar como miradas posibles, variopintas, variadas, ¿no? Entonces, el primer concepto que yo quiero que anoten, a ver si podemos anotar en el chat, vamos mientras nos amigamos un poquito acá, ¿dónde podría escribir yo acá? Acá.
El primer concepto fuerte es el de lenguaje visual. Ese concepto me interesa que nos detengamos ahí, el concepto de lenguaje visual. Definición, ¿qué dice María Laura Caso? Bueno, vamos a entender, dice la autora, por lenguaje visual como el código de la comunicación visual. Es decir, el vehículo a partir del cual vamos a entablar una comunicación visual, podemos llamarlo, ese código, el lenguaje visual. Así como las palabras, ya sean escritas o verbales, son el código de nuestra lengua, es decir, son los signos que compartimos y que hacen posible la comunicación, para el caso de la comunicación visual, ese lenguaje visual sería de alguna manera ese rol, ¿no? Es decir, hay un universo de signos, de símbolos y demás visuales que son los que van a permitir que nosotros podamos decodificar, proponer, entender, enunciar una situación de comunicación visual. El lenguaje visual produce, dice la autora, un tipo de conocimiento acerca de la realidad. Y acá nos metemos con un tema que vamos a sostener durante todo el cursado, que es el tema de la generación de conocimientos a través de la circulación de imágenes o de propuestas visuales. Esto es importante que ustedes lo retengan, ¿no? Lo repito, dice la autora, el lenguaje visual produce un tipo de conocimiento acerca de la realidad. Es decir, la cultura nos performa, nos marca, nos enseña qué ver y al mismo tiempo qué sentido tienen esas imágenes. Es decir, esa atribución de sentidos es en todo caso un elemento cultural. Es decir, nosotros nos relacionamos con el entorno, vemos cosas, y al verlas, esas cosas les damos un sentido. Es decir, le atribuimos un significado, construimos un conocimiento. Que por supuesto, esa atribución de conocimiento, de sentido, no la hacemos en el vacío, sino que la hacemos a partir de una matriz cultural que nos sostiene. Punto. Primera idea, fuerza. ¿Se entiende esto que acabo de decir? ¿Es claro? ¿Es comprensible o lo repito? Sí, se entendió, profe. ¿Se entiende? Se entiende. Bien. Es decir, entonces, lo que nos interesa acá es que podamos tener presente que... mira, Laura, me marca, en el reloj de grabación me marca un tiempo límite y está como descontando. Es como decir, ahora nos quedan 1 hora 12 minutos de grabación. Está bueno para Bien. tenerlo en cuenta. Me Mira, no marca, sabía eso. no sé, pero me corre un reloj que está en 1 hora 12. Bueno, estamos, igual tampoco vamos a estar 3 horas grabando y demás. Es como una primera parte y tenemos margen todavía. Bueno, entonces, cerramos esa idea. El intercambio que hacemos nosotros con ese entorno que está desde lo visual es un intercambio mediado culturalmente. Es decir, no observamos imágenes, entorno, realidad y demás en el vacío, sino que lo hacemos a través de unos patrones culturales que nos ordenan esa mirada, que nos dicen qué tenemos que ver. Por supuesto que estos patrones culturales no son dirigidos, conscientes, muchas veces literales, sino que son aprendidos, con H, ¿no? Aprendidos en nuestro proceso de socialización, en nuestro proceso de educación, es decir, vamos como construyendo lo que más adelante vamos a ver, una pedagogía de la mirada. Es decir, nos enseñan a ver de determinada manera y al mismo tiempo aprendemos a ver de determinada manera. Como le decíamos la semana pasada, cuando charlábamos y demás, o en la clase grabada, ese es como un primer campo bastante desde el lugar de los usuarios, ¿no? Pero nosotros como futuros diseñadores y diseñadoras, también empezamos a ver desde un lugar de producción de contenidos.
Es decir, también nos empezamos a preocupar en cómo vamos a empezar a construir esas piezas porque están mediatizadas culturalmente. ¿Bien? Bueno, el lenguaje visual ayuda a que formemos nuestras ideas sobre cómo es el mundo, porque a través de él es que lo absorbemos, lo captamos, gracias al sentido de la vista. Entonces, esa especie de relación entre nosotros como usuarios o como productores y ese entorno, que lo hacemos a través del lenguaje visual, está contenido por un contexto más grande que es el de la comunicación visual, dice María Laura Caso. Sería algo así como la comunicación visual, el universo grande, y esa relación, ese vínculo que entablamos, lo hacemos a través de lo que llamamos el lenguaje visual. Pero independientemente de eso, lo que me interesa es que pensemos claramente este concepto, voy de vuelta al chat, de la mediación cultural. Concepto de mediación cultural. Ahí hay un autor muy fuerte, que es Martín Jesús Barbero, que no lo vamos a ver, pero bueno, pero fue el que tiene un libro que se llama De los medios a las mediaciones, y es un poco el que instaló en América Latina este concepto de las mediaciones, digamos, ¿no? Es decir, hay una mediación cultural que hace que nosotros nos apropiemos o produzcamos en este contexto en relación con el lenguaje visual. Bueno, y acá vamos a otro tema también importante, que es que la unidad mínima de sentido, tanto para la comunicación general, si se quiere, como para la comunicación visual, y vuelvo al chat, voy a anotar otra palabra fuerte porque la vamos a retomar, es el signo. ¿No? El signo me parece que tiene una utilidad conceptual muy importante. Por supuesto que acá retomamos a Humberto Eco, a el ginebrino Ferdinand de Saussure, al norteamericano Charles Peirce, ¿no? Que hablan un poco de esta concepción o esta cuestión de el aporte que le hacen los signos, ¿no? Es decir, cuando hablamos de sistemas de lengua, de sistemas, de lenguajes, de código, inevitablemente nos remitimos a los signos. Les hago una consulta. ¿Qué entienden ustedes por signo? ¿Qué sería un signo en el campo de la comunicación en general o de la comunicación visual? ¿Qué es un signo? Un Una señal de elemento. alto, por Un ejemplo. signo es, Una por unidad ejemplo, de medida. una figura. Una figura puede ser, pero hacia la definición, digamos, ¿no? Un lenguaje visual, Yesenia dice una unidad de representación. Bien. Una, Muy bien. una unidad mínima de medida que representa algo más grande. Excelente. Entonces acá vamos a anotar una Puede ser idea. también que le da como significado a algo, como por ejemplo, se me viene a la cabeza signo de puntuación o de exclamación o de pregunta. No sé. Sí, puede ser, va por ahí. Pero en general, lo que nos interesa de esa noción de signo es eso que pongo ahí. El signo es algo, es una marca de algo que no está en realidad. Si yo les digo a ustedes, hoy se me rompió la mesa, no ven la mesa físicamente, pero la palabra, el signo mesa, a ustedes lo que les hace es ayudarlos a darle comprensión a la idea. Pueden asociar la palabra mesa, el signo mesa, con el objeto. ¿Se ve? Lo mismo sucede si tomamos una imagen como una idea de signo. La imagen es una representación de algo que no está. Pensemos en una foto, ¿no? Una foto de un paisaje no es el paisaje en sí mismo, sino es una representación.
En el caso del signo, hay una característica central que es la, anoten, arbitrariedad. Esa es una característica central de los signos, la arbitrariedad. ¿Qué significa la arbitrariedad? Significa que una palabra no guarda una relación necesariamente exacta con eso que está denotando, sino que, por el contrario, es arbitrario. Así como nosotros a la mesa le decimos mesa en español, en inglés se le puede decir de otra manera. De hecho, se le dice de otra manera. ¿No? Bueno, ese es un concepto fundamental de los signos, que aplica tanto. Se le dice table a la mesa en inglés. Claro, exactamente. Y en los diferentes idiomas se les dice de diferentes maneras. Muy bien. Otra característica fundamental es que muchos signos tienen, de hecho los signos tienen dentro de una comunidad convencionalidad. Otra característica fuerte es el de convencionalidad. ¿Qué significa la convencionalidad? ¿Qué significa? A ver. ¿Que son comunes? No, no necesariamente. ¿Que son parecidas? Que es normal, dice Lucas, que todos al verlos entendemos más o menos lo mismo, lo de Brenda. Y lo aceptado socialmente también. Claro. Que es algo común. Para que es algo aceptado socialmente. Exactamente. Tal cual. Eso es lo convencional. Quiere decir que, por más que el signo sea una arbitrariedad, la comunidad de hablantes se ponen de acuerdo en que determinada palabra va a significar determinada cosa. Algo común, dice Cande. Es eso. Entonces, fíjense qué particularidades esas dos características y que aplican también para las imágenes. Las dos, repito, paso en limpio, escriban, tomen notas y apunten. Dos elementos centrales de los signos, tanto en el campo de la lingüística como en el campo de la visualidad, son la arbitrariedad y la convencionalidad. Esto es una pregunta de parcial, seguro. ¿Cuáles son las características del signo? O indique algunas características centrales del signo. Y acá tenemos la arbitrariedad por un lado, la convencionalidad por otro. ¿Vamos hasta ahí? Laura, ¿querés aportar algo, contar algo en relación con esto? No, no. Bueno, avanzamos un poquito más. Bueno, después que dos elementos y qué más, profe. Solamente eso, que las características del signo que vamos a trabajar son esas dos. Arbitrariedad por un lado y convencionalidad por otra. La arbitrariedad quiere decir que digamos, una palabra, por ejemplo, no guarda relación en sí misma con las características físicas del producto, o con lo que sea, o con lo que estoy hablando, ¿no? Es arbitrario. Le decimos de tal manera, pero podría ser tranquilamente otra. Hay una arbitrariedad ahí. Pero es convencional porque la comunidad de hablantes o nuestra cultura, por mesa, va a entender siempre lo mismo, va a entender una mesa. Eso significa que la convencionalidad es una característica cultural. Y dentro de las imágenes, dentro de los signos, también podemos clasificar hay algunas clasificaciones ahí. Signo, también podemos hablar de símbolo, también podemos hablar de ícono, también podemos hablar de índice. ¿No? Esas son
especies de signos debemos a Charles Peirce, que fue un semiólogo norteamericano. Esa Un clasificación. señor norteamericano, sí. Charles Peirce. Charles Peirce es un semiólogo norteamericano que va a organizar un poco los signos en esa clasificación, sobre todo símbolo, ícono, índice. ¿Sí? A ver si me deja compartir pantalla. Sí. Déjenme ver a ver si podemos compartir un poquito la pantalla. ¿La ven? ¿Se ve? Sí, 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 se ve. profe. Sí, pero espérenme que busco un librito acá. Ahí les digo. Miren. No lo encontré ahí, pero vamos a manejarlo desde acá. A ver. Bueno, lenguaje visual, de alguna manera, aquel que permite la comunicación humana mediante el uso de imágenes y gestos, un poco lo que hablábamos recién. Fíjense digamos, definición de imágenes, ¿no? Por ejemplo, quienes están acostumbrados a ver tema marcas y demás, ahí aparece un logotipo, ¿no? Como las papas fritas, que viene una especie de marca con un dibujo. Un jeroglífico, que es una escritura en la que las ideas se representan mediante figuras simbólicas, también hay imágenes. Y un pictograma, que es un icono que representa características entre un objeto. Sí, Miren. los jeroglíficos son de los egipcios. Claro, tal cual. Miren, ¿se acuerdan cuando marcábamos recién los signos como la marca de una ausencia? Recién decíamos eso, ahí hay una definición. Signos, cualquier entidad, cualquier palabra, imagen, algo que remite a otra a través de un código. Es decir, representan a otras mediante el lenguaje visual. Esa sería como la definición de signo. Los dos componentes clásicos de los signos son el significante y el significado. ¿Verdad? El significante tiene un aspecto material. Sí, profe. ¿Cómo? Sí, profe. El Bien. significante y el significado. Perfecto, ahí está, ahí lo están viendo, ¿no? El significado sería esa idea a la que evoca una imagen, que era lo que yo les decía. Cuando yo les digo, se me rompió la mesa, ustedes mentalmente, al disparar la palabra mesa, evocan en su cabeza, en su mente, y se imaginan la imagen de una mesa rota. Así figuran los signos en el universo visual. Y acá está lo que les decía yo recién, los tipos de signos visuales. El índice, después la voy a compartir la presentación, pero pueden ir tomando nota porque eso nos ayuda a la fijación. El índice se refiere a su objeto por estar ligado a él. Sugieren una realidad. El ejemplo es una huella en la nieve, te da la sugerencia de que alguien ha pisado ahí. Puedo decodificar a través de esas huellas que van quedando en la nieve la presencia humana. Eso sería el índice. El ícono es un signo que representa un objeto o una idea con los que guarda una relación de identidad o semejanza formal, ¿no? Ahora ya no está más, pero el pajarito de Twitter, ¿no? Lo asociamos a esa figura y nos permite la evocación. El ícono es un signo que representa un objeto o una idea con los que guarda una relación de identidad o semejanza formal. Y el símbolo es el signo que establece una relación de identidad con una realidad y la representa. Por ejemplo, la paloma blanca es símbolo ¿de qué? Paz. Paz. De paz.
de La Paz. Claro. Es decir, Claro. y entonces usamos el color blanco, pensemos en los pañuelos, ¿no? En la guerra, lo que significa el banderín blanco. Siempre el pañuelo blanco lo asociamos simbólicamente a la paz. El símbolo es un signo que establece una relación de identidad con una realidad y la representa. Bien. Dice, para la semiótica visual, las imágenes son productos culturales. Anoten todos y todas. Las imágenes son productos culturales en los que se hace indispensable una interpretación activa. Las imágenes son productos culturales en los que es indispensable o se hace necesario una interpretación activa para alcanzar el conocimiento. ¿Se ve? No, yo no lo veo, profe. No, no estoy proyectando nada, digo si se entiende. Ah, perdón. ¿Se entiende lo que dice la autora? ¿Lo podría repetir una vez Sí. más, por favor? Las imágenes son productos culturales en los que es indispensable la interpretación activa para llegar a su conocimiento. Es decir, cuando nosotros nos ponemos frente a una imagen, activamos, por eso dice una decodificación activa, activamos nuestras matrices culturales para poder comprender esa imagen. Se necesita una interpretación activa. Pongo en funcionamiento mis formas aprendidas de ver imágenes para poder comprender. ¿No? Bien. Dejar de compartir un cachito. Miren. No se trabó, ¿eh? No, estoy buscando una... A ver cómo puedo... Ahí volvimos al presi. ¿Lo ven ahí? Sí, sí, Y se si ve. yo pongo, Sí, se ve. Sí, Sí, se ve. profe. si yo pongo eso, ¿lo ven? ¿Cambió? No. No. No, No, Claro, porque no me da en de el nada. Zoom, te permite compartir pantalla y vos podés ir cambiando las pantallas. Acá cuando yo le pongo compartir, me muestra un montón de pestañas, pero lo que les quería mostrar era un poco el PDF. Déjenme ver a ver si lo encuentro en... Déjenme ver, a ver. ¿Ustedes solo están viendo el Prezi, nada más? Sí. Sí. Tipo de signos exacto. visuales, dice. Quiero mostrarles algo por fuera del Prezi y no me deja. Déjenme ver si lo encuentro virtual, a ver. No.
una solución. La acidez estomacal no solo es incómoda, también puede ser un signo de que algo no está bien en tu sistema digestivo. Te explico las posibles causas. Déjenme ver, ¿eh? Ahí vuelvo. Y ciertos medicamentos. Pero no te preocupes, también hay soluciones efectivas. Si buscas alivio rápido, Alka-Seltzer y Riopan son excelentes. ¿Qué es ese ruido? Lucía. Ay, perdón. Suena una propaganda. Pantalla, ventana o pestaña. A ver acá, si me deja... Pantalla, acá, compartís acá, toda acá, la acá. pantalla, Ahí profe. está. Ahí vamos. Ahí está, perfecto. Ahí pude, ahí voy. ¿Ahora sí? ¿Cambió? Sí, ¿O ahora todavía sí. no? Sí, Ahí Sí, ven ahora la, sí. ¿ven la imagen esa del Ah, PDF? sí. Bien. Bueno, Sí. dice María Laura Caso, lo interesante del lenguaje visual es que, a diferencia de lo que sucede con nuestra lengua o con cualquier idioma que necesitamos aprender sus normas, sus variaciones, sus recursos, en el lenguaje visual ese aprendizaje se da de manera poco formal, poco sistematizado, es decir, lo vamos aprendiendo de una manera casi inconsciente o más inconsciente, ¿no? Entonces, si yo les muestro esa imagen que está ahí en el ejercicio del texto, y les digo, ¿quién es el malo? El peludo. el de abajo. El de abajo. ¿Y El por que qué tiene los les da esa dientes. sensación? El de abajo. Y Por porque los tiene dientes dientes. en punta. El de ¿En abajo es colmillos? el malo. Bueno, ¿ven? Uno podría decir, no sé, por la expresión de la cara, por los dientes puntiagudos, por la expresión de los ojos, ¿no? Sí, sí. Sin contar con esa penetración cultural que nos podría llevar a que el color oscuro es más asociado a una cuestión de maldad que el blanco, que el rubio, ¿no? Que también opera, y lo vamos a ver, cómo esa especie de racismo se filtra en las formas en las que nos comunicamos, en las relaciones culturales, y también en la forma en la que nos vinculamos con las imágenes. Porque también hay que decirlo, es un hecho real, digamos, ¿no? Es decir, ese profundo acto de racismo se filtra de manera capilar, y nos pasa eso. Cuando nosotros miramos las imágenes y tenemos que decir cuál es el malo o cuál es el bueno, no solo los ojos, no solo los dientes, sino también el color. Quizás el pelo, ¿no? Bueno, y ahí viene esto que decíamos más arriba, de cómo las imágenes son productos culturales. Es decir, nosotros estamos enseñados, hemos sido enseñados a ver de determinada manera culturalmente. No es un tema menor, ¿eh? El que estamos tirando en esta primera clase es un tema súper importante, que tiene que ver con dejar testimonio y dejar asentado de que la mediación cultural está presente en el lenguaje visual. Nunca, pero nunca nos relacionamos, o de acá en adelante vamos a poner en remojo siempre, este presupuesto o esta idea de relacionarnos con el universo visual o con las imágenes desde un patrón de verdad. Tenemos que empezar a tallar, a construir. No, ¿Sí? ¿Quién hablaba? ¿No? Digo, tenemos que empezar a construir lentamente esa distancia que tomo a la hora de mirar en primera instancia una imagen. No la miro como una realidad, sino la miro como una construcción cultural. Y como les dejamos en la clase grabada, vamos a trabajar por lo menos 2 o 3 textos muy fuertes en este sentido, donde se hace carne, donde se ve con mucha claridad cómo las intencionalidades están detrás de la visualidad de manera muy clara. Ojo entonces, ojo con empezar o darle continuidad a mirar las imágenes desde un lugar neutro, naif, de verdad. No. Hay una intencionalidad en la construcción de esa imagen, y hay al mismo tiempo una forma cultural de poder decodificarlas, verlas, mirarlas, leerlas.
¿Se entiende? Sí, profe. Acá en la página 27 ahí dice, el bueno es más luminoso, tiene formas más redondeadas, ojos grandes y casi no se le ven los colmillos. Mientras que el malo es oscuro, predominan las formas angulosas, tiene los ojos rasgados y se ha exagerado la angulosidad de sus rasgos colocándole una patilla. Por último, compositivamente el bueno está en un nivel superior, mientras que el malo está un poco más abajo que el bueno. La manipulación de todos estos recursos visuales, composición y forma y textura, crean en nosotros un conocimiento concreto en quién debemos confiar y en quién no. Me parece buenísimo el ejemplo. Bueno, márquenlo en la fotocopia. Bueno, ahora vamos. Profe. ¿Qué? Profe. Claro, sí, 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 sí. Ahora vamos voy a anotar acá y quiero que ustedes anoten. Vamos a las características del lenguaje visual. Vamos a enumerar algunas. Bueno, características del lenguaje visual. Esperen que vuelva. Dice el autor, hace una advertencia, ¿no? Y dice, primero tenemos que entender que estamos hablando, cuando hablamos del lenguaje visual, de uno de los sistemas de comunicación más antiguos de la humanidad. Pensemos que las representaciones visuales de otros hombres o de animales es incluso anterior a que el hombre pudiera articular un lenguaje escrito e incluso oral. ¿Sí? Esas pinturas rupestres que hay en diferentes lugares del mundo, incluso algunas datan de antes de que el hombre filosófico, digamos, ¿no? El ser humano, pudiera convertirse definitivamente en esto que somos. Por ejemplo, articular un lenguaje, hablar. Ya antes de eso dejaba testimonio en las paredes desde la visualidad de sus miedos, de sus temores, de sus angustias, de sus casas. ¿Sí? Hay una novela hermosa que no me puedo resistir a recomendárselas, que se las voy a anotar acá, porque además para la edad de ustedes es hermosísima, que se llama, me acordé de eso justamente, ¿no? El clan del oso cavernario. Novela de Jean Auel, es una saga en realidad, pero se las recontra recomiendo porque habla justamente de esto, una nena, Ayla. Sí, profe, la conozco. Bueno, bien, Joaquín. Esa novela yo se las recomiendo para quienes no la leyeron, que la busquen, están en las bibliotecas y más, y las lean porque es atrapante y les va a gustar un montón. Y cuenta justamente eso, una nena que es abandonada por su clan y queda a merced y la agarra un clan de homínidos que son incluso, digamos, de una inteligencia menor al de ella. Entonces ella va acompañando el clan, tendría 6, 7 años, y va resolviendo, en esa vida nómade, va resolviendo y les va proponiendo al clan resoluciones para los problemas que se le van presentando, todos de supervivencia, que los dejan a todos asombrados, ¿no? Y juega un poco con esto de ese momento de la historia. Bueno, nada, una digresión con una recomendación literaria muy buena. Bueno, entonces, vamos con las primeras características. Vuelvo al chat. Primera característica. Anoto. La inmediatez. Todo esto siguiendo el texto de referencia, ¿no? La inmediatez. El lenguaje visual se trata de un tipo de lenguaje que en principio no necesita aprenderse para entender su significado. Es decir, se incorpora el lenguaje visual se incorpora culturalmente. Incorpora, me quedo mal, se incorpora culturalmente. Estamos hablando de un nivel básico de decodificación de imágenes, ¿no?
lo que están haciendo ustedes ahora, tematizar, problematizar, en la carrera, digo, ¿no? Empezar a ver imágenes, es otro nivel. Es un nivel, digamos, profesional y más. Pero lo que decimos es, en el terreno más básico, más llano y demás, decodificar imágenes se produce casi de manera cultural. Pensemos en los consumos y en la penetración de las marcas, ¿no? Coca-Cola, McDonald's y demás, incluso los bebés o los nenes reconocen esas marcas incluso antes de dominar el lenguaje, de hablar, de leer, de escribir. A eso hace referencia. Que somos capaces de poder reconocer imágenes de manera casi inmediata. Esto es lo que estaba en la lectura. Estoy siguiendo el texto de María Laura Caso. 2, o B. Otra característica. El lenguaje visual es de fácil penetración. Es decir, esto es porque cuesta menos ver que leer. La autora pone el ejemplo de cómo la costumbre de ver televisión es más habitual que la de leer, por una cuestión de los esfuerzos que demandan unos y otros. Por ejemplo, aprender a ver y escribir demanda varios años de aprendizaje. Pensemos que entrado recién segundo grado uno domina la lengua escrita y oral. En cambio, la comprensión de imágenes es un proceso más rápido. Por lo menos decodificar una imagen. Comprenderlo quizás es un poco más complejo, que es esto que hablábamos recién, ¿no? Necesitamos algunas competencias. Pero ver una imagen y entenderla es bastante sencillo. Quiere decir que el lenguaje visual o las imágenes tienen un nivel de penetración mucho más rápido. C. Tercera característica. Es un lenguaje universal. Lo que plantea la autora es que un mensaje emitido en el sistema visual es muy probable que pueda ser comprendido por personas de diferentes culturas. A diferencia de una lengua donde esas diferencias cuesta como mucho más todavía poder comprender. Sí, Romina. Hagamos el ejercicio de ir escribiendo. Sí, profe, cuesta más entender lenguas. ¿Cómo, Joaquín? Que cuesta mucho a veces entender algunas lenguas. Bueno, no, Y claro, sí. sí. Sí, las lenguas sí, obviamente hay que estudiar y demás. Ahí voy con el punto 3. Chicos y chicas, vamos sobre una práctica más pedagógica y didáctica, que lo comentamos la semana pasada y si no lo reiteramos. Hagan el ejercicio de escribir. ¿Sí? Hagan el ejercicio de escribir porque la práctica de la lectoescritura es lo único que favorece los procesos de aprendizaje. ¿Sí? Vayan tomando nota, vayan tomando apuntes, organicen la clasificación que les voy proponiendo. Eso es muy importante. ¿Sí? Voy con el punto 3. Decíamos, el primero era inmediatez, el segundo es que el lenguaje visual es de fácil penetración y el tercero, que el lenguaje visual es un lenguaje universal. Quiere decir que una imagen puede llegar a ser comprendida culturalmente por muchas culturas diferentes más rápido que una lengua escrita o hablada. Si yo le digo a una persona árabe, hoy el día está re nublado y eso me pone de muy mal humor, es probable que no lo entienda. Pero si en cambio le muestro una imagen de un lugar del mundo con un lugar lloviendo, es probable que lo entienda. Va a decodificar que es un lugar lluvioso. ¿Se entiende? A eso hace referencia con que es el lenguaje universal. Si nosotros hoy nos tomáramos un avión y fuéramos a Singapur, probablemente no entenderíamos nada desde el momento que bajamos del avión. Ahora, si yo voy caminando por el centro de Singapur y no entiendo nada y veo un McDonald's, ¿entiendo?
Sí, se Sí. entiende. Sí. ¿No? Después vamos a ver hacia el final del cuatrimestre todo un trabajo que hizo Naomi Klein sobre el tema de las marcas, hacia dónde han migrado, mutado las marcas y demás, porque esto se ha evolucionado a niveles, digamos, desorbitantes. Pero en principio nos quedamos con esa idea. Una imagen puede tener un carácter universal de comprensión. Si yo veo un cuadro, una foto de dos soldados disparándose y una paloma blanca en el medio, bueno, me puedo hacer una idea. Bien. 4. Y vamos A, B, C, D. El lenguaje visual es el que mayor parecido alcanza con la realidad. La autora se pregunta, ¿cuántas formas tenemos de representar a una persona? Y ahí dice, podemos escribir el nombre, podemos decirlo en voz alta, podemos hacer una canción, pero dice, pero la forma más rápida y más real de representarla es, por ejemplo, una fotografía. ¿No? Esto es lo que el semiólogo Claro. francés Roland Barthes llama efecto realidad. Por eso, cuando tenemos una foto, es lo más parecido a esa persona que tenemos como forma de representarla. Y fíjense, en la página 29, dice, hay un dibujo de una nena, lo que dice la autora es que somos capaces de representar con un dibujo antes que ponerlo en palabra o escribirla. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos y chicas? Sí, sí. Es Sí. decir, si yo le digo a mi hijo que tiene 10 años, haceme un Sí, retrato, se haceme un dibujo, entiende. le va a salir más o menos, ¿no? Puedo decir el nombre, pero la forma más práctica o más real de acercarnos a esa realidad es justamente el lenguaje visual. Por ejemplo, una foto. Por ahora, hasta acá, ¿es claro lo que dije? Laura, ayúdame ahí, ¿se entiende? ¿Es claro? ¿Se vio? Sí, claro, sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, a ver si Sí, puedo. sí, profe. Bueno, déjenme ver Sí, a ver sí. qué me quedó acá. Bueno, esto lo vamos a retomar la semana que viene. A ver. Sí, esto vamos a retomarlo un poquito la semana que viene. Estaba mirando qué me quedaba del Prezi. No estoy compartiendo imagen ahora, ¿no? No. ¿No? Bien. Porque me gustaría No, que, digamos, cerremos la parte, esta primera parte y retomamos con lo que queda del Prezi la semana que viene. Pero quiero hacer una pequeña síntesis o un pequeño resumen antes de darle la palabra a Laura. Laura, ¿te parece? ¿Querés que después te pase y comentamos algo del Miro? Claro, iba a mostrar un poco lo del Miro para que pudieran avanzar con la tarea, con la actividad Bien. hasta la semana que viene. ¿A vos te dará opción de compartir pantalla? Sí, a mí me da opción. Bueno, entonces para que haga un cierre de 2 Vale. minutos y ahí te paso. Entonces dijimos, antenas paradas, ¿no? Nos focalizamos en esto. ¿De qué fue la clase de hoy? Básicamente hicimos un acercamiento al lenguaje visual. Lenguaje visual en un entorno más grande que es el de la comunicación visual. Y hablamos del lenguaje visual como ese vehículo, esa forma que permite poder entrar en relación con el universo de la visual, con las imágenes, ¿no? ¿Qué conclusión o qué elementos mirábamos? Decíamos que para la
comprensión de una imagen o para poder mirar una imagen hay una mediación que es una mediación cultural. Es decir, nosotros hemos sido enseñados y hemos aprendido una forma cultural de poder otorgarle sentido a esas imágenes. Recuerden esto, las imágenes no son la realidad, sino que son una construcción. Mientras vayamos avanzando en la carrera y en la materia y más, vamos a ir como deconstruyendo y decodificando más esta idea, ¿no? De cómo juega la cultura a la hora de poder mirar imágenes. Cuándo las comprendemos, cuándo las miramos, qué va a pasar cuando empecemos a producir imágenes, desde qué lugar. Ese es un poco el juego. Pero la idea fuerza, la idea clave, lo central acá, es pensar esta idea de que está la cultura metida en el medio. Nosotros no miramos imágenes por nosotros mismos, sino que la cultura, o miramos a través de la cultura. Y hablábamos de signo, como esa unidad mínima, ese sintagma mínimo, con dos características centrales, arbitrariedad y convencionalidad, las explicamos, y después nos fuimos a las características, según la autora María Laura Caso, del lenguaje visual. Y dimos y enumeramos 3 o 4 características centrales. Inmediatez, que es de carácter universal, nivel muy alto de penetración del lenguaje, bueno, en fin, ahí dimos como las características más importantes. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entendió? Sí. Bueno, Sí, excelente. profe. Se entendió. Profe, le hago una consulta, a ver si entendí Sí. bien. Decime, a ver. Al principio de la clase, usted planteaba a la comunicación visual como el universo, y puede ser que el lenguaje visual como código de entendimiento en ese universo. Pará, dame un segundo que estoy tratando de ubicarte. ¿Quién habla? ¿Cómo te llamas? ¿Qué tal? Camilo, me llamo. Ah, Camilo, ahí está. No, estoy tratando de entender la plataforma, entonces ver quién me Está bien, muestra está bien. cuándo hablas. Camilo, contame de vuelta. Al principio me decías. Sí, que usted decía que la comunicación visual es como el gran universo y el lenguaje visual es el código, entonces, en ese Claro, universo. digamos, siempre es un juego de palabras eso, ¿no? Pero esa es como el ordenamiento que le da la autora, Claro. María Laura Caso, más conceptual. Ella lo que Sí. dice es que hay un universo más amplio, que es el de la comunicación visual, y dentro de eso, como en un plano más interpersonal, entramos en ese juego del lenguaje visual como el código. Lo importante, Camilo, y los compañeros y compañeras que tenemos que tratar de entender es esto, es que las imágenes no tienen en sí misma, no conllevan la pretensión de verdad, si nosotros no podemos leerlas como verdad, sino como una construcción. Para mí y para Laura, ese poder agarrar ese concepto, esa idea es fundamental porque nos va a ayudar a todo lo que viene para adelante. Tenemos que como desromantizar la idea de que cuando yo veo una foto me está contando la verdad, sino empezar a mirarlas con ojos, digamos, más desconfiados, ¿no? Entendiendo que hay un proceso en la producción de esas imágenes, probablemente interesado, probablemente con intención de comunicar algo, y también de codificarme, en mi caso, cómo miro esas imágenes, desde qué lugar la estoy mirando. Hay una mediación cultural. La cultura nos enseñó a mirar las imágenes de determinada manera y probablemente también a producirlas en un mismo sentido. Esa idea de mediación cultural es clave. Y aparece en 2 o 3 tips a lo largo de ese prólogo y capítulo 1 de la autora. Quiero decir, insiste mucho con esa idea. ¿Sí, Camilo? Sí, muchísimas gracias, clarísimo. Bien. Agrego a eso que está diciendo Mario, ¿no? Y además de una mediación cultural, en la actualidad, también se interpone una mediación tecnológica muy fuerte, ¿no? Porque hoy por hoy, un montón de imágenes que vemos circular son producto de la inteligencia artificial. O sea, ya ni siquiera son una mediación tecnológica directa de la realidad, digamos, como lo era la cámara fotográfica, como lo era la cámara del celular, digamos, tomando de alguna manera, de una forma más directa, aquello que vemos con los ojos, aquello que vemos con la realidad, sino que, digamos, ya teníamos el Photoshop, que hacía como una mediación, ¿no? Tal cual. Hoy tenemos la inteligencia artificial que directamente puede, ya ni siquiera es retocar la imagen, sino es generarla desde cero. ¿Con cuál? Con un efecto realidad
que incluso puede llegar a ser como muy confuso. Entonces, con más razón, hoy por hoy, tener el concepto bien claro, como diseñadoras, como diseñadores, de que hay una manipulación de la imagen en pos de determinados mensajes y medios que es, bueno, muy claro de tener en cuenta, ¿no? Perfecto. Bueno, Sí, muy claro. Pero Bueno, vamos a empezar desde un lugar como muy sencillo, ¿no? Porque ustedes la mayoría están en primer año, recién se están iniciando en esto, entonces vamos a empezar como si fuera desde esto básico, ¿no? Ojo, el tiempo de grabación queda poco. ¿cuánto queda? 17 minutos. ¿Dónde te lo Más. marca? A mí Le no me doy lo a la marca. pantalla, dice clase de comunicación de Marta, dice lleva 1 hora 3 minutos. Bueno, ¿querés que detenga la grabación por las dudas o le damos 10 minutos más? A ver si alcanzás, Laura, vamos a apelar a tu poder de No, voy síntesis. a compartir el Miro, así les... Dale. Porque básicamente es mostrarles aquello que... A ver cómo era... Yo que comparto pantalla, ventana. No, ¿vos no lo tenés en internet? Lo tengo en la... Pará, acá está. Si es una página de internet. Ah, ahí ¿Ahí está, ven? ahí estás compartiendo. ¿Ahí Sí, ven? sí, ahí se ve. Sí, sí, ahí Muy se bueno, ve. muy bueno, muy bueno. Bueno, con esta herramienta, que algunos me dijeron y algunas me dijeron que conocían de otras materias que ya iniciaron, nosotros acá en este espacio lo que generamos es como el espacio de las actividades prácticas, ¿no? Acá van a estar todas las actividades prácticas. Bueno, yo acá hice un montón de espacios de trabajo que en Miro se llaman frames, y veo que algunos grupos ya han avanzado con la tarea. ¿Todos llegaron a leer la consigna de la actividad? sí, Sí, profe. sí, ¿Sí? profe. Entonces, justamente, la actividad retoma sobre esa idea, ¿no? Sobre ese concepto que estaba repasando Mario recién. Una imagen no es la realidad, el lenguaje visual es algo cotidiano que nos rodea y con lo que entramos en contacto todos los días de nuestra vida. Las imágenes son al lenguaje visual lo que las palabras al lenguaje escrito, ¿sí? Son sus unidades de representación, así como también los signos, las letras son justamente lo mismo, ¿no? Esa sustitución, ese signo que sustituye el sonido de la letra o el sonido de la palabra. Entonces, en grupos de 4 o 5, porque somos un montón y está bueno, las actividades generalmente las vamos a hacer grupales, los parciales los vamos a hacer individuales. Las actividades no van a llevar una nota, ¿sí? Van a llevar un registro de entrega. Para ustedes, ¿te acuerdan que habíamos comentado, ¿no? Que para poder mantener la regularidad de la materia, bueno, una situación es poder cumplimentar con esas actividades. Porque las actividades lo que nos van a servir es como para situar o terminar como de comprender y analizar aquello que Mario va a aportar desde lo teórico, la bibliografía va a aportar desde lo teórico, y la actividad lo que va a hacer es como reunir, ¿no? Y agrupar todos esos conceptos en una consigna de análisis. ¿Sí? Básicamente es un relevo de alguna imagen o de algún grupo de imágenes en el que ustedes, por eso digamos también tiene sentido poder hacerlo en grupo y no individualmente. Digo, para aquellos que se pregunten, ¿lo puedo hacer individual? Y la actividad está planteada para hacerla en grupo, justamente para que haya una discusión en la búsqueda de la imagen, una discusión sobre el análisis y la argumentación que ustedes traigan o expongan en clase. Entonces, la semana que viene vamos a tomar aleatoriamente algunas de esas actividades que ustedes hicieron para que el grupo comente, ¿no? Entonces, en grupos de 4 o 5 van a buscar 4 imágenes como mínimo o representaciones visuales para empezar a aportarle la manera en la que vamos a mencionar esas imágenes en base a alguna palabra o concepto, con diferentes grados de semejanza
y niveles de iconicidad. Eso es algo que está en el texto de María Acaso, ¿no? Los diferentes grados de semejanza o niveles de iconicidad. Y diferentes procedimientos o modos o tipos de representación. Las imágenes, preferentemente, siempre vamos a tratar de que sean del universo del diseño visual, ¿sí? Es indistinta la tipología. Cuando nos referimos a tipología, ¿se entiende a qué nos referimos? No, profe, yo no. No. Bueno, en diseño, tipología lo denominamos cuando decimos, bueno, esto es un afiche, esto es un posteo de red, esto es una publicidad, esto es un libro, ¿sí? Todo eso define las tipologías del diseño, ¿no? El soporte o el dispositivo o la interfaz. ¿Se acuerdan que en el curso de ingreso también mencionamos eso, ¿no? Pero entre tipología e interfaz hay sus diferencias, ¿no? Interfaz es cualquier cosa que medie, ¿no? Es aquello, digamos, como soporte que media entre el usuario y la acción. Pero en tipología somos específicos en decir, bueno, ¿qué tipo de soporte es ese? Bueno, esto es un afiche, esto es un libro, esto es una página web. ¿Se entiende? Entonces, no importa qué tipología sea, la imagen puede provenir de cualquiera de esas tipologías del diseño. Lo importante, o tal vez lo más interesante, sería que provenga de la profesión del diseño. Bueno, y ahí tienen el enlace al Miro, que es donde estamos, ¿no? Y yo acá abajo siempre tenemos una ficha que tiene muchas más imágenes que las que nosotros les pedimos que tengan, pero tiene el propósito, digamos, como de mostrar esa diversidad de las cuales pueden provenir o tipos de lenguaje visual y tipologías de diseño desde las cuales pueden buscar, ¿no? Y lo que hicimos fue dividirla en los niveles o grados de semejanza e iconicidad. Entonces, aquellos que son fotografías, en este caso elegimos el concepto o la palabra ballena como para representación, digamos, para buscar representación de esa palabra o de ese concepto. Entonces, digo, dentro del nivel más alto de semejanza siempre va a estar, ¿no? Como dijo Mario recién en algunos de los pasajes, la fotografía. En un nivel medio están estas ilustraciones. Bueno, acá yo por lo menos no lo estoy viendo bien porque tengo como muy mala conexión a internet hoy. Pero esto, digamos, como tipología de diseño sería una infografía, ¿no? Y entonces, generalmente, en las infografías lo que se usan es ilustraciones con un alto grado de detalle. Justamente porque como son información, bueno, tienen otro tipo de signos, que a veces son pictogramas, que no tienen justamente todo lo que es pictogramas. Por ejemplo, en este cartel, que es otra tipología, es un cartel urbano o de un espacio para señalización de un espacio. Bueno, el grado de iconicidad es muy bajo, ¿no? Porque es casi una síntesis absoluta de esa ballena. O, por ejemplo, esta, que es otro signo de sustitución, que es una llave digamos, como en el universo tipográfico, pero que en ese contexto, o de ese contexto de palabras, aunque estén en inglés, dolphin o demás, es la cola de la ballena, ¿sí? Está sustituyendo aquello que no estamos diciendo en imagen, pero sí lo estamos reemplazando por un signo. Entonces acá el nivel de iconicidad es el más bajo de todos, ¿no? Porque además es un signo que proviene de otro sistema de signos. Bueno, y acá tienen tapas de libros, una de Isidro Ferrer, otra esta no me acuerdo de quién es, de qué diseñador, una serie de afiches, otras tapas de libros, ese es otro afiche, billetes, bueno, esto también es de una página web, la portada de una página web. Lauri, tengo miedo que se corte. Bueno, ¿se Bueno, entendió? vamos a... Sí, La clase que perfectamente. viene vamos a hacer un repaso por Una estas consulta. actividades que ya están subidas. Buenísimo, aquellos que ya estuvieron adelantando y... Bueno, escúchennos. Quiero dejar de grabar. Esperen que dejo de grabar acá. Así ya nos queda de tener grabación.
de tener